Perfecto. Pues nada, daba la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y por supuesto el agradecimiento en cuanto al interés por estos temas. Justamente en el encuentro anterior que tuvimos junto a Ana María, habíamos preguntado como cuáles eran esos temas que más podían generar eh, inquietud, que más llamaban la atención y bueno, de los más mencionados era justamente el abordaje tanto del trastorno límite de personalidad como las intervenciones en trastornos de la conducta alimentaria. Y de ahí que hayamos decidido tener esta jornada. Y bueno, también por supuesto en aras de lo que está por empezar en un par de semanas, como ya bien dijo Adrián, nuestro diplomado ya en su cuarta versión. Perfecto. Bueno, pues nada, me presento, soy Germán Hernández, psicólogo clínico, especialista en terapia breve, y vamos a hablar un poco de lo que es el abordaje de manera muy generalizada, de manera, ahí, pero también con ciertos detalles donde iré como desmenuzando algunas cuestiones en cuanto al trastorno limítrofe de la personalidad. Y bueno, siempre me gusta iniciar haciendo un aterrizaje de, bueno, ¿de qué estamos hablando? El trastorno límite de la personalidad forma parte justamente de los 10 trastornos de personalidad que hasta el momento han sido agrupados por la APA en el DSM y que en su definición literal, y esto y literal digo está directamente sacado del manual, el TLP, como también se suele abreviar, se define como un patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, así como impulsividad intensa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos. Aquí que es bueno mencionar que un diagnóstico de trastorno límite de personalidad y en general los diagnósticos de trastornos de personalidad no pueden ser hechos en chicos menores de edad. Así que eso es un elemento importante, tiene que cumplirse la mayoría de edad para poder oficializar este diagnóstico, el cual aparece por primera vez en la tercera versión del manual en 1980. Es una herencia del psicoanálisis, esto es, históricamente es muy interesante. 5 años antes, Otto Kemberg había publicado su tesis acerca de este tercer espectro de personalidad desde el psicoanálisis. Desde la psiquiatría se recibe muy bien esa idea, de tal forma que un par de años después aparece ya de manera oficial dentro del manual de la APA. Algo muy interesante, y es que cuando uno va revisando los criterios diagnósticos, que bueno, para todo esto son 9 criterios de los cuales se tienen que cumplir 5 o más, ¿qué es lo que sucede? Que si hiciéramos una combinación de todos esos criterios, de acuerdo a lo que nos señala el DSM, podríamos obtener hasta 151 combinaciones posibles, lo cual quiere decir que estaríamos, eh, si nos apegamos a esos criterios, nos podríamos encontrar con 151 perfiles diferentes de pacientes con trastorno límite de personalidad. Para dar un poco también de contexto, hablar que la terapia breve, la terapia sistémica, es una terapia que nace desde la despatologización del comportamiento. Entonces, es cierto que utilizamos estos términos para poder hablar entre profesionales, para poder dar a entender una idea y un abordaje, pero como tal, estamos frente a un modelo terapéutico que busca no patologizar, repito, el comportamiento. Y entonces, ¿cuál es una definición sistémica que tenemos de acuerdo a Linares, psicólogo y psicoterapeuta sistémico español en el 2007? Eh, bueno, en uno de sus libros define el trastorno límite de la personalidad como un trastorno de la vinculación social que se caracteriza fundamentalmente por la tendencia a la impulsividad y al aislamiento, como resultado del fracaso en el establecimiento de relaciones sociales estables. Son personas inadaptadas laboralmente con una gran inestabilidad relacional que pueden desarrollar múltiples y cambiantes síntomas de diferente naturaleza. ¿Qué es lo que podemos encontrar entonces de similitud entre la definición oficial de la APA y una definición más sistémica? Creo que podemos observar que el concepto que más se repite es la inestabilidad, la impulsividad y que, como bien lo muestran ambas definiciones, tiene que ver mucho con las relaciones y relacionalmente esa inestabilidad también se puede observar.
en los afectos, en el comportamiento, en la autoimagen. Así que probablemente ese es el gran concepto que se liga casi siempre al borderline, el concepto de la inestabilidad. ¿Cuáles son las características clínicas que podremos observar en estos pacientes? Es decir, ¿cuáles son esas características más notables que uno puede apreciar en el comportamiento del paciente que ya ha pasado típicamente por este diagnóstico o que puede darnos cierta noción o cierta sospecha de que su comportamiento va hacia ese lado? Bueno, por supuesto, ya lo hemos comentado, están las relaciones inestables. Y con relaciones inestables no me refiero exclusivamente al plano sentimental o de pareja, sino son relaciones inestables también en el orden de la familia, de las relaciones laborales, de las relaciones con compañeros de universidad, etc. El tema de la autoimagen, en el cual también hay una inestabilidad en el sentido de que la persona que padece borderline muchas veces su concepto de sí misma va fluctuando entre valorarse demasiado o desvalorizarse completamente. Y esto es muy interesante porque incluso investigaciones señalan que este tipo de cambios, no solamente en el humor, sino que en la propia autoimagen pueden suceder en lapsos muy cortos de tiempo. De tal manera que imaginemos a una persona que se levanta a la mañana pensando que puede ser un muy buen día y pensando lo mejor de sí misma, y que hacia la noche o mucho antes piensa que es lo peor del mundo, pierde todos los ánimos que tenía más temprano, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un otro elemento interesante que vamos a encontrar, y que es estas fluctuaciones en el ánimo pueden ocurrir en una corta ventana de tiempo. El manejo de las emociones, por lo tanto, se liga directamente a ello, y las conductas autolesivas. Las conductas autolesivas que muchas veces se relacionan sobre todo con las adicciones, que pueden ser adicciones con sustancias o pueden ser lo que hoy se conoce como adicciones comportamentales. Estamos hablando de adicción al juego, estamos hablando de adicción, no sé, al internet, por ejemplo, al sexo, etcétera. ¿Cuál es la mirada sistémica dentro de, es decir, cómo configuramos el borderline desde esta teoría sistémica? Bueno, la terapia sistémica es una terapia que históricamente nace como una terapia familiar, una terapia que está basada en la teoría general de los sistemas y en la cual el comportamiento humano se explica a través de la interacción entre sistemas. Nosotros somos sistemas que formamos parte de sistemas más grandes, llamémosle mi pareja, llamémosle la familia, no sé, la escuela, el trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces las teorías sistémicas buscan explicar cómo esos sistemas más grandes de los cuales formamos parte inciden sobre nosotros, pero cómo también nosotros podemos incidir sobre los sistemas. Y entonces, dentro de las diferentes teorías familiares que vamos a encontrar en ella, tenemos justamente tres elementos que se consideran son trascendentales en el desarrollo de estos comportamientos inestables. El primero es la triangulación. En algún momento se hablaba mucho de alianzas, de coaliciones. Si miramos libros de terapia familiar, sobre todo de hace unos 40 años aproximadamente, nos encontramos con esos dos conceptos principalmente. Hoy se le prefiere llamar triangulación de manera mucho más generalizada. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Estamos hablando de patrones familiares en los cuales vamos a pensar en un niño o una niña que crece bajo un triángulo en el cual uno de sus padres se alía con él o con ella para ir contra un tercero. Eso es lo que vamos a conocer como triangulación. Repito, dos integrantes de la familia, por supuesto, aquí la persona implicada tendrá que estar ahí, o el paciente, digámoslo, dos contra un tercero. Podría ser padre e hijo contra la mamá, puede ser la mamá, el hijo contra el padre, puede ser el padre, la hija contra la abuela. Entonces, ahí formar ese triángulo. Seguido de la caotización, que este es un concepto un poco más sencillo, precisamente parte del concepto del caos, y estamos hablando de familias en las cuales la dinámica es persistentemente problemática. Y entonces son problemas
que además de que son frecuentes y se van acumulando, además hay una deficiencia en los integrantes de la familia, es decir, en el sistema faltan herramientas para poder resolver esos problemas que van surgiendo. Sabemos que en todas las familias surgen problemas eventualmente. El tema es que el caos termina por privar en aquellas familias que, por supuesto, terminan también por generar estos comportamientos disfuncionales en sus hijos. Y la deprivación vista más a través de, hacia los padres, es un concepto más dirigido hacia los padres, papá, mamá, y nos habla de esta carencia de competencias justamente parentales. Entonces, que tienen que ver con la crianza, que tienen que ver, por supuesto, con el tema de generar límites, reglas, pero también con elementos afectivos. Es decir, no solamente, en este, repito, este concepto de las competencias parentales, también muy implicado el tema del afecto, de tal forma que encontramos una carencia afectiva en el desarrollo de estas personas. Sumado a la comunicación doble vincular. La comunicación doble vincular es un concepto también sistémico muy importante y además muy interesante, de habla cómo ciertos patrones de comunicación pueden terminar generándome eh, malestar emocional, pero también malestar relacional. Vamos a ponerlo en palabras más llanas, cómo ciertos patrones de comunicación terminan trastornando a la gente. Y entonces la comunicación doble vincular puede ser definida de manera muy sencilla como un tipo de comunicación que va en dos sentidos a la vez. Y aunque la definición es sencilla, pensemos en las implicaciones que tiene un patrón de comunicación que va hacia dos vías de manera simultánea. Es decir, está recibiendo mensajes dobles en el cual uno me lleva hacia un lado, pero el otro me lleva hacia el otro lado. Y entonces la persona se queda en medio y no sabe hacia dónde dirigir, hacia el mensaje que me daba hacia la derecha o el que me da hacia la izquierda, de tal forma que se crea un patrón en el cual cualquier lado que yo elija, voy a estar mal. Pensemos en algunos ejemplos. No sé, un niño pequeño, no sé, hace algo con plastilina, forma alguna figura, hace algún dibujito, qué sé yo, lo lleva con su madre y su madre le dice que está muy lindo, que es una muy buena, que es muy bonito lo que acaba de hacer, que lo siga haciendo, qué sé yo. Y eso en principio es validante, por supuesto, pero ahora pensemos que eso mismo que acaba de producir este niño lo lleva con su padre y su padre le da una opinión completamente distinta, que es malo, que es pésimo, que no se dedique a eso, que busque otros quehaceres. Y entonces nos encontramos con que en el mismo sistema, en la misma familia, me encuentro con un mensaje que me valida, que me apoya, pero otro que al mismo comportamiento me invalida completamente. Y entonces eso empieza a crear un caos en el niño. Estos patrones de comunicación no son exclusivos de la familia y del desarrollo de un niño, sino que estos patrones de comunicación los podemos encontrar en un montón de dinámicas relacionales. Una de las más típicas y de las que más se ejemplifican cuando se habla de comunicación doble vincular es, por ejemplo, en la pareja. Pensar que yo tengo una pareja que me reclama porque no soy lo suficientemente cariñoso y decir, bueno, hablar sobre el tema y decirle, bien, voy a intentar ser más cariñoso la próxima vez. Y que ella me responda, no, porque si te lo tengo que decir ya no lo quiero. Si no te nace ya no lo quiero. Y es como, bueno, pero bueno, ya que lo hablamos, estoy como en toda la disposición de abrirme más hacia eso, expresar más mis sentimientos, mi afecto, qué sé yo. Y la respuesta es como, no. Y entonces, ¿qué sucede? Que si yo sigo sin demostrar el afecto, voy a estar mal, porque justamente es lo que me ha reclamado recientemente, pero si yo demuestro mi afecto también estoy mal, porque me acaba de decir que si no nace de mí, que si me lo tiene que decir, entonces ya no lo quiere. Imaginemos ese tipo de comunicación y entonces prácticamente lo que está haciendo es poner a una persona entre la espada y la pared para efectos de lo que es el desarrollo de una persona bajo un sistema familiar que permanentemente está generando comunicación doble vincular. Imagínense lo tremendamente invalidante que es eso. ¿Qué sucede? Entonces, ya decíamos, la inestabilidad es este gran concepto ligado al borderline. Pasa que la inestabilidad se convierte en una especie de estabilidad para la persona que padece el borderline.
de tal forma que la inestabilidad se convierte en una homeostasis dentro del sistema, pero una homeostasis que es insana, una homeostasis que entonces se traduce en comportamientos disfuncionales. Para Giorgio Nardone, uno de los mayores exponentes de la terapia breve, hablar del TLP es hablar de un conjunto de síntomas que buscan una definición, que buscan un trastorno, también dando a entender que muchas veces este diagnóstico se convierte en el comodín de psicólogos, en el comodín de psiquiatras, incluso de médicos familiares, etcétera, que al toparse con un montón de síntomas, con una constelación de síntomas muy amplia que a veces no saben dilucidar hacia dónde va, bueno, el diagnóstico más cómodo es precisamente el TLP. ¿Qué podemos hablar del tratamiento? Entonces, desde esta mirada de la terapia breve, eh, primero observamos al paciente como un equilibrista, es decir, vamos a intentar ampliar esta analogía. Y es que en realidad todos somos equilibristas, que estamos pasando por una cuerda floja. A través de lo que vamos aprendiendo desde la infancia, nuestras herramientas, lo que vamos aprendiendo con el paso de los años, terminamos por equilibrarnos a través de una barra que cada uno va conformando con sus propios recursos. ¿Qué es lo que sucede con el paciente borderline? Que es un equilibrista, pero que no tiene esa barra estabilizadora, y de ahí que tan constantemente esté cayendo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que buscamos como terapeutas? Generar en el paciente una figura de confianza. Entendemos que una de las partes más trascendentes dentro del tratamiento con un paciente con esas características es justamente el inicio del proceso terapéutico. La investigación marca que el diagnóstico de TLP es uno de los que más se asocian a fracaso terapéutico, a la no adherencia a un tratamiento. Y en realidad se considera que aproximadamente entre la quinta y la sexta sesión, la mayoría, hacia un paciente que continúa en tratamiento hacia una quinta o sexta sesión, es un paciente que ya hay una gran probabilidad de que ese paciente permanezca en el proceso terapéutico, porque de ahí en fuera la mayoría desertan en las primeras 4 sesiones. Justamente el diagnóstico de borderline se relaciona mucho con esa deserción de un proceso terapéutico. Por eso entendemos que es tan importante que en el principio del tratamiento poner todas nuestras herramientas a disposición del trabajo con el paciente. ¿Qué es lo que sucede? Justamente buscamos crear estabilidad, un equilibrio donde no lo hay. Y la relación paciente-terapeuta nos marca esa gran oportunidad de comenzar a generar un, una estabilidad relacional. ¿Qué sucede? Que el éxito de la terapia lo basamos mucho, les decía, en el principio del proceso, pero en el cual se genera una combinación entre la calidad de la relación terapéutica y también las técnicas iniciales con las cuales vamos generando ese tratamiento. En algún momento he sido supervisor clínico y una de las cosas que más me llaman la atención es de repente cuando, no sé, cuando los chicos se encuentran con estos diagnósticos, a veces la desconfianza que crea que un paciente con diagnóstico de borderline y que lleva ya varias sesiones pareciera que no avanza o ese avance, retroceso constante, algo que constantemente hablo con ellos es que piensen en cómo después ya de varias sesiones, ese paciente, por más que avance muy poco, que parece que se estanca o que está en ese avance y retroceso, que piensen más bien en qué elementos tiene esa relación terapéutica que ellos han creado para que ese paciente que previamente era tan inestable en sus procesos terapéuticos anteriores, hoy esté con un terapeuta al que acude de manera más frecuente y que más allá de esos resultados, repito, poder reflexionar acerca de la relación terapéutica que se ha creado. No porque la intervención propiamente en cuanto a técnicas o prescripciones, etcétera, no es importante, porque lo es, pero insisto en esa gran importancia que tiene la calidad de la relación que hacemos con un paciente con esas características. Lo cual implica que la técnica que nosotros ya conocemos se adapte a la persona y no al revés. En terapia breve nunca intentamos que una persona encaje en nuestro modelo de terapia, sino que nuestra terapia se adapte, se amolde a cada paciente en particular. Y entonces, conforme el tratamiento va avanzando, se va haciendo un proceso en el cual buscamos fortalecer de manera constante los recursos que
va mostrando el consultante. Bien, bueno, entrando un poco más en detalle, ¿qué podemos decir de la intervención sistémica breve? Hay un concepto que se ha venido utilizando de unos 4 años a la fecha, que es el de hacer terapia breve a largo plazo. Justamente una de las críticas que en su momento recibió la terapia breve era, bueno, ¿qué se hace en aquellos procesos terapéuticos que por su naturaleza tienden a prolongarse más en el tiempo? Es que la terapia breve no funciona y funciona, y funciona bastante bien. ¿Cuál es el tema? Que precisamente entendemos que hay ciertas situaciones que, repito, por su naturaleza se pueden prolongar en el tiempo. El tratamiento puede hacerse largo. Pensemos en una depresión que ha sido resistente a otros tratamientos. Pensemos en una persona que está bajo un diagnóstico de bipolaridad, por ejemplo. Pensemos en un trastorno límite de personalidad o cualquier otro trastorno de personalidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Les decía, ponemos mucha atención en el principio del proceso terapéutico porque se va a marcar un granito dentro del tratamiento y después lo que buscamos es que a partir de esas buenas intervenciones iniciales poder consolidar los cambios que se van generando y a partir de ahí hacer mucho hincapié en que los cambios que se están generando se mantengan, se prolonguen en el tiempo y entonces puedan construir un nuevo equilibrio en el consultante. De tal forma que si podemos identificar 4 momentos esenciales en esta terapia breve y que aunque parezca un oxímoron se va prolongando, bueno, en principio poder reducir o eliminar la sintomatología invalidante, es decir, poder construir junto al paciente una intervención en la cual ellos puedan identificar cuál es esa situación que más los tiene con urgencia en el momento de la terapia, en el momento en el que inicia la terapia. ¿Qué es eso? Ese momento, perdón, esa situación en la cual ellos quieren empezar a trabajar o a poner su atención o sus esfuerzos. Eventualmente, conforme se empiezan a lograr los primeros cambios, vamos a buscar estrategias de mantenimiento de ese cambio que se ha conseguido y poder reconocer y precisamente fortalecer los recursos del paciente. De tal forma que con el pasar de las semanas y de los meses, poder también generar esta reestructuración en el equilibrio de la vida del paciente y poder adquirir nuevas habilidades interpersonales para que una vez que se ha alcanzado esta estabilidad y que el paciente nos muestra cómo puede lidiar con diferentes aspectos de su vida de manera más autónoma, bueno, poder hacer un seguimiento a ellos a mediano y a largo plazo. ¿Cuáles son los desafíos que nos encontramos por lo tanto? Les decía, quizás el más importante es el tema de la relación terapéutica, eh, pero no es el único. También el establecimiento de objetivos. Una de las cuestiones que más pueden llegar a costar trabajo en el momento de encuadrar una buena terapia es cómo elegimos ese objetivo o esos objetivos que se van a trabajar en una terapia. ¿Cómo sabemos que estamos trabajando los adecuados, los correctos, el mejor? Bueno, pues justamente poderlo conversar junto a los consultantes. La terapia breve ante todo es una terapia que está centrada en el cliente, entonces no soy yo quien impone un objetivo, quien de acuerdo a mi criterio, porque esto es más urgente que lo otro, vamos a trabajar con esto primero, sino que es algo que se decide en conjunción con cada consultante. Hay hay un concepto que me gusta mencionar mucho cuando hablamos de los objetivos y es poder desprender cuál es la demanda real del consultante, porque una demanda no es lo mismo que una queja. Un paciente puede llegar a tu consulta y empezar a sacar un montón de temas y a veces uno no sabe por dónde empezar. Y justamente en el no saber por dónde empezar, uno puede empezar por cualquier lado. Pero justamente entendiendo que hay toda una narrativa, todo un discurso de varias situaciones que pueden estar aquejando al paciente, poder extraer cuál es esa demanda real. ¿Qué es eso de todo lo que nos ha contado? Eso lo que le gustaría poner especial atención, especial énfasis, por donde, repito, le gustaría iniciar. Otro desafío también uno entiende que pueden ser las conductas autolesivas. Y aquí sí, por supuesto, hacemos una excepción. Las conductas autolesivas, precisamente por su carácter de poner en riesgo la integridad del paciente, es un elemento que en el caso de que se presente, habrá que
intervenir, perdón, de inicio. Entonces, ahí poder hacer esa excepción. La construcción del equilibrio, justamente entendiendo qué es la inestabilidad, ese aspecto que caracteriza de manera muy predominante al borderline, bueno, eso es un desafío, por supuesto, la construcción de ese equilibrio, porque recaídas va a haber, y recaídas va a haber varias, definitivamente. Buscamos, por supuesto, que estas recaídas no sean, no terminen por desmotivar al paciente, no terminen por hacerlo desertar de la terapia, que influyan lo menos posible sobre la autoimagen o el autoconcepto. Y esto es algo que también será importante que se pueda verbalizar desde un principio del proceso terapéutico, no con fines de desmoralizar al paciente, sino que ellos sepan que el cambio no es lineal y que en una terapia es válido perfectamente el que haya estas recaídas. Y por supuesto la gestión emocional, que la gestión emocional es más bien un proceso, no es que se genere de algo de manera puntual para ello. Por supuesto que en ocasiones habrá, pero tomar en cuenta que la gestión emocional es algo que es transversal al trabajo con estos pacientes. Y entonces, bueno, les comentaba que la gestión terapéutica es un elemento importante. De ahí que les comparto este esquema donde he reunido algunos de los conceptos que considero por ahí más importantes en el tema de la relación. Y es, por supuesto, la empatía, de la que tanto se habla. Una empatía que basamos en la escucha activa y también en la retroalimentación. Es decir, en poder conocer de manera constante cómo se siente el paciente en su proceso terapéutico, en qué podemos ayudarlo, si siente que está recibiendo esa ayuda de la manera en que lo pueda, en la que él se siente bien con esa terapia. Entonces, con el concepto de empatía, siempre comento, no es solamente buscar esa empatía, buscar ese ponernos en el lugar del otro o entender el esquema de creencias del otro, sino también cómo comunicamos esa empatía. Entonces, de repente, hacer estos resúmenes, estas paráfrasis, estos reflejos, pensar mucho en la manera en la cual también retroalimentamos al paciente, buscamos la retroalimentación de ellos y, repito, cómo comunicamos este esfuerzo por ser empáticos. Además, una actitud de no experto, eso es algo de lo que hoy ya capaz que se habla de manera mucho más frecuente, pero que es un concepto que se utiliza en terapia breve desde hace 40 o 50 años, y es no ubicarme como un experto. Es decir, uno entiende que uno es profesional y se dedica a esto, pero saber que al final siempre es la persona la experta en su propia vida. Entonces, todas esas situaciones que lo aquejen, todos esos síntomas, vamos a ponerlo así, es el paciente quien los conoce mejor que nadie. Y es quien mejor no lo puede explicar cada uno de ellos. De ahí que nos vayamos al tema del diagnóstico y la deconstrucción de la etiqueta. Porque es algo frecuente, y no solamente con el borderline, sino con muchas personas que han pasado por un diagnóstico psicológico, psiquiátrico, es llegar a la consulta y que te digan tengo borderline o fui diagnosticado con borderline, con ansiedad generalizada, con depresión mayor, etc. Y uno puede caer en la trampa de quedarnos con ese rótulo de acuerdo a lo que uno ha aprendido en la universidad, etc. Cada persona vive su problema de manera distinta y aquí es donde se ve más el carácter despatologizante del modelo, porque entendemos que más allá de esas etiquetas, no todas las personas van a vivir de igual manera una depresión, una ansiedad, una inestabilidad en las emociones, en las relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, poder conocer qué es eso que compone eso que el paciente llama borderline o que le han dicho que se llama borderline. ¿Qué es lo que sucede en su día a día? Que nos pueda contar de qué se trata. Les decía, la queja no es la demanda, entonces a partir de generar esta distinción entre lo que es una queja y es una demanda, por lo tanto podremos establecer el objetivo terapéutico. Explorar contextos no problemáticos, algo muy importante, es decir, asumir de antemano que la persona que tengo enfrente tiene recursos y que mi trabajo será ayudarlo a visibilizar esos recursos, a reconocer esos recursos. Y una estrategia muy interesante es poder explorar contextos no problemáticos, es decir, aquellos contextos en los cuales esos síntomas no aparecen, aparecen menos, o el consultante tiene herramientas como para poder lidiar con ellos. Conocer experiencias previas del paciente. Será muy común que estos pacientes hayan pasado ya por experiencias terapéuticas previas que no funcionaron o que no pudieron mantener por X o Y situación.
Y algo también muy recurrente es que el paciente, y yo creo que en esto no me dejarán mentir, en aquellos pacientes que ya han pasado por varios procesos terapéuticos, hay un gran número de personas que te cuentan, no me sentí escuchado. El terapeuta imponía sus puntos de vista o parecía que no me ponía mucha atención, hablaban más de ellos, qué sé yo. Entonces, también darnos cuenta que muchas veces con una terapia no funciona, con una terapia fracasa, a veces tiene mucha más relación con valga la redundancia, con la relación que se creó entre paciente y terapeuta que propiamente por los recursos técnicos del psicólogo. Y por supuesto, para efectos de motivación, tomar en cuenta que los pequeños pasos siempre serán primero. No invalidamos objetivos muy grandes o muy ambiciosos, pero siempre entendemos que esos grandes objetivos serán compuestos de objetivos más pequeños. Por lo tanto, graduar siempre y poder identificar junto al consultante cuáles son esos pequeños pasos que pueden dar para comenzar su proceso personal. Bien, sobre las conductas autolesivas, y entiendo que aquí seguramente que irán quedando varias dudas y que, bueno, también aprovechar para comentar que todo esto, por supuesto, se ve en mucha más profundidad en el diplomado. Hay todo un módulo dedicado al tratamiento del borderline. Y por supuesto, en cada uno de los módulos hay técnicas muy concretas que se muestran para el abordaje de las diferentes situaciones clínicas. Este módulo en particular me parece muy especial porque es el último y porque es una integración. Entonces, como entendemos que en esta tipología borderline hay una sintomatología tan variada, de ahí que también se ubica al final, puesto que el propio alumno se encuentra con que puede ir integrando los conocimientos que adquirió durante el diplomado, pero que bueno, entendiendo que las conductas autolesivas por ahí merecen un asterisco aparte. Y es que las conductas autolesivas vamos a entenderlo como estos comportamientos que muchas veces tienen que ver con eh, adicciones, les decía, ya sea a sustancias, ya sea a ciertos comportamientos, pero también muchas veces, por ejemplo, con el tema de el cutting, por poner una situación, eh, comer de manera compulsiva. Entonces, averiguar cuál es la naturaleza de esta conducta autolesiva. Lo mismo, relaciones promiscuas también pueden ser. Eh, Sería importante poder definir, poder encontrar junto al consultante de qué naturaleza, a qué naturaleza pertenece ese comportamiento autolesivo o autodestructivo. Porque hay de dos sopas. La persona lleva a cabo ese comportamiento por una cuestión directamente de placer, porque me siento muy bien llevando a cabo este comportamiento, porque siempre que tengo un atracón de comida me siento increíble, porque cuando consumo las sensaciones que experimento son increíbles, porque lo mismo con andar de relación en relación, o la naturaleza es más bien sedativa, es decir, hay un dolor emocional que yo busco sedar, que yo busco silenciar, y de ahí que entonces eso responda a mi comportamiento. Esto está muy ligado a algo que en terapia breve llamamos función del síntoma. Entonces, ¿qué función está cumpliendo ese comportamiento autolesivo en el paciente? Por supuesto, esto se conversa con ellos, junto a ellos se define cuál es la naturaleza de este comportamiento, y es que de acuerdo a si va hacia el placer o hacia la sedación de un dolor, es como cambiará la intervención. Si es placentero, habrá que asumir junto al consultante que este comportamiento está generando una ganancia y entonces validar la función que tiene en la vida del paciente, no así el comportamiento. Esto es una línea sutil, pero que sí es bueno poder hablar de ello, identificarlo, porque no validamos el hecho de que el paciente tenga conductas autolesivas o autodestructivas, el hecho de que esté en algún consumo problemático, ya sea de alcohol, de, no sé, de cannabis, qué sé yo, que esté en relaciones, no sé, relaciones sexuales de riesgo, qué sé yo. Bien, ese comportamiento no es el que se valida, pero se valida que hay una función, repito, dicho de otra manera, que el paciente lo lleva a cabo porque le genera un gran placer o porque le permite desconectarse de un dolor emocional. Y entonces, bueno, si fuera por placer, les decía, asumirlo, pero también conversar con ellos que ese comportamiento está devorando partes importantes de su realización personal y de tal forma les está quitando mucho más de lo que les está dando.
Si fuese sedativa, bueno, habrá que identificar cuáles son esas situaciones dolorosas que eventualmente tendrán que ser expuestas y elaboradas de tal forma que esa situación dolorosa, pongámosle un nombre, quizás un trauma, una depresión, bueno, eso será el foco posterior de la intervención terapéutica. Por eso les decía que es pues se mete al final esta parte porque, bueno, ya para este momento se habrán observado intervenciones puntuales en trauma, en depresión, en ansiedad, etc. Bien, ahora, también contamos con un abordaje indirecto. Estas también de manera más técnica se suelen llamar prescripciones alternativas al problema y que de hecho es mucho de lo que hace Bárbara y que, bueno, ya les podrá contar un poco en su intervención y que son útiles en conductas autolesivas mayores, es decir, aquellos tipos de conductas autolesivas que sabemos pueden poner en alto riesgo la integridad del paciente. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente es a través de un conocimiento muy pormenorizado de lo que es la experiencia del paciente, de lo que es su vida, sus pasiones, su afrontamiento, a partir de ahí poder estructurar ciertas actividades que le permitan generar contextos no problemáticos y poderlos extender. Lo que decíamos previamente, se exploran junto al paciente contextos que no sean problemáticos. Aquí lo que estamos haciendo no es explorarlos, sino crearlos, poder crear junto a ellos esos contextos. Y que entonces, para ello tendremos que explorar sus estilos de aprendizaje, gustos, pasiones, entendiendo que el poder generar emociones positivas a través de la creación de nuevos hábitos se convierte en un motor de resiliencia. Por eso también pongo la imagen, porque creo que es muy ilustrativa. No sé, ahí pueden ver personas tocando, bueno, alguien tocando la guitarra, practicando deporte, estando en bicicleta, en un patín, leyendo, etcétera, etcétera. Y es que este tipo de actividades, por más simples que parezcan, justamente se convierten en una de las claves del tratamiento, que las personas puedan encontrar en dónde centrar su atención y que son conductas mucho más funcionales para su vida. Pueden ser estrategias de arteterapia, podemos basarnos en estrategias literarias, narrativas, les decía, poder generar nuevos o retomar antiguos pasatiempos. Entonces, bueno, compartiendo un poco de lo que ha sido mi experiencia, pacientes que he tratado con problemas de este orden, no sé, desde el hecho de tomar clases de idiomas o de baile, meterse a la cocina, retomar la universidad, encontrar un trabajo, etcétera, etcétera. Son actividades que entonces desconectan al consultante de esos comportamientos autolesivos, pero al mismo tiempo, como lo tienen ahí en la diapositiva, son generadoras de emociones positivas. Y entonces, bueno, para ir culminando mi intervención, como comentarles que esto de lo que hemos hablado previamente constituye mucho de la intervención inicial en el paciente con borderline, entendiendo que puede haber diferentes problemáticas que ellos nos exponen, pero de las que más caracterizan a el paciente borderline es justamente ese tipo de comportamientos autolesivos. Decía, habrá que identificar hacia dónde va, cuál es la naturaleza de este comportamiento. Y bueno, a partir de estas intervenciones iniciales, en las cuales les decía, buscamos generar un cambio positivo y que sea trascendental para el curso de la terapia, bueno, entonces comenzar también a generar que ese cambio se mantenga. ¿Qué es lo que hacemos? Renegociar el objetivo original, es decir, saber cómo vamos en el proceso. Pensemos en alguien que quizás está reduciendo su consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, etcétera. Bueno, al tiempo en que vamos revisando cómo ha ido esa situación, también poder conversar con el paciente si hay algo más que desee traer a la terapia y en lo cual podamos continuar poniendo nuestra atención. A eso nos referimos con renegociar, no porque vayamos a desplazar el objetivo inicial, sino porque sabemos que el paciente ha llegado a un momento en el cual puede comenzar a ocuparse de nuevas cosas, identificar nuevas posibles situaciones críticas, que el consultante identifique aquellas situaciones que lo pueden poner en riesgo, que es básicamente hablar de prevención de recaídas, otras preocupaciones que los pacientes puedan desarrollar. Y entonces,
justamente también lo que comenté recién, poder tener estrategias puntuales para que los pacientes identifiquen cuáles son aquellas situaciones, lugares, contextos que los puedan poner cerca de recaer. Pero no solo eso, justamente el poder identificar personas, situaciones, lugares, etcétera, pero que sean detonadores positivos, será la gran clave para construir una nueva estructura. Porque, y justamente siguiendo esta misma lógica, al tiempo que reducimos esos factores de riesgo, vamos entonces consolidando aquellos factores que más bien son más adaptativos para el consultante, que le permiten tener una vida mejor. Hacemos preguntas de consolidación de manera frecuente, que este tipo de preguntas buscan tener todo el tiempo presente cuáles son esas claves que han ayudado al consultante a cambiar, a mejorar. Poder identificar redes de apoyo, poderlas retomar, visibilizar, etcétera. Y por supuesto la identificación de señales de riesgo que, como les comentaba, tiene directa relación con evitar la recaída. Y bueno, esto, regresándome un poco, aunque parezca simple, es una manera de poder mostrarlo de esa manera. Estamos hablando de procesos terapéuticos que se suelen prolongar más de un año. Entonces, ¿qué les puedo decir a partir de la experiencia clínica? Que probablemente los primeros 4 o 6 meses sean los de trabajo más intenso junto al paciente, porque es donde se van desmontando estos comportamientos autolesivos, donde muchas veces se trabaja con el tema, también la ansiedad suele por ahí aparecer en estos pacientes, de repente ciertos momentos donde, por supuesto, entendiendo el tema de la inestabilidad emocional, puede haber momentos donde el paciente se siente muy bien, momentos donde el paciente puede llegar a sentirse un tanto decaído, y es estar acompañando un montón. A partir, les decía, de identificar objetivos muy concretos con los cuales empezamos a trabajar, pero a partir de ahí hacer un reforzamiento de manera constante. Muchas de las cosas que a veces los terapeutas pueden o podemos llegar a temer es el observar tantos síntomas y decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Porque si elegimos uno, pareciera que los demás se van a descuidar. Yo les diría, confíen no solamente en estas teorías del cambio, entendiendo que cuando uno comienza a cambiar un comportamiento precisamente de manera sistémica, los demás también comienzan a cambiar. Y no me refiero a que todo lo demás se soluciona, ni mucho menos, sino que ya no es lo mismo y entonces el paciente comienza a identificar esos cambios que hay alrededor, pero también confiar en que la persona que tenemos enfrente tiene recursos y que entonces hay ciertas cosas que no necesariamente se tienen que hacer explícito permanentemente en la terapia, pero no quiere decir que no sean situaciones que el propio consultante va aprendiendo a lidiar, va aprendiendo a manejar con el paso del tiempo. Eh, Bien, y entonces, hacia el final les decía, con el propio consultante negociamos espaciar la terapia. Otro de los grandes miedos es que el paciente se vuelva dependiente de la terapia o dependiente del terapeuta. Esto lo cortamos de manera relativamente sencilla, que es a través de espaciar los momentos de la terapia. Si estamos en un régimen de semana con semana, bueno, empezar a hacerlo cada 2, después cada 3, después una vez al mes, hasta que eventualmente cada vez los vemos menos y junto a ellos también decidimos o negociamos cuándo es el final de la terapia. Por supuesto, haciendo un seguimiento a los 3, 6 y 12 meses. Algo también que es importante es que al momento de espaciar la terapia podamos conversar abiertamente con el consultante de por qué estamos haciendo estas terapias bajo un tiempo más, bajo espacios más prolongados, siempre reconociendo que es también un voto de confianza, no solamente por lo que uno pueda observar en el paciente, sino por lo que los propios pacientes ya han podido reconocer de sí mismos. Es una forma también de poder incrementar ese sentido de autoeficacia. Usar escalas. Las escalas siempre son útiles en terapia breve. Evaluar cómo han ido los objetivos y, les decía, siempre dejando este espacio para, bueno, poder trabajar algo de manera adicional si hiciera falta. Y no olvidar este énfasis sobre los recursos, sobre las fortalezas, sobre el afrontamiento que tiene cada consultante y una prevención de recaídas.
Bien, bueno, con eso entonces termino mi intervención. Les decía, sería de manera un tanto general. Por supuesto, entiendo que puedan quedar varias preguntas ahí al aire. Espero poder resolver las que puedan surgir en este espacio, pero por supuesto que sepan que todo esto será tocado de manera mucho más detallada, mucho más pormenorizada en el diplomado y que definitivamente ahí podrán entender mucho mejor muchas de las claves que hoy hemos dado de manera más general. Muchas gracias por su atención. Ahí cualquier forma de contacto estoy abierto como siempre. Y pues eso, muchas gracias.